Bueno, la semana pasada ustedes vieron Hechos capítulo número 23. ¿Sí? Y hoy vamos a ver Hechos capítulo número 24. Gloria a Dios. Bueno, ¿están contentos ustedes o están medios... ¿Cómo andan? A ver. Amén, están contentos, ¿sí? Amén. Bueno, ¿estarán un poquito más contentos? Están un poquito más contentos, ¿no? ¿Sí? ¿Qué les ha pasado? ¿Sí? Amén. Bueno, esta semana fue una semana muy especial, ¿sí? Donde también pude descansar un poco, reponerme, ¿sí? Aquellos que saben cuál es mi problema cuando salgo y cuando yo les comento, es real mi problema, no es que es un problema que yo lo magnifico nada más, sino es un problema cierto, ¿sí? Así que se imaginarán, ¿sí?, todo lo que me ha costado volver a mi estado normal. ¿Sí? Bueno, Hechos capítulo 24, ¿sí? Esta mañana vamos a hablar sobre esto de que el Evangelio nunca va a encajar en la sociedad, ¿sí? El Evangelio no encaja en la sociedad. Y esto es algo muy importante que nosotros lo entendamos a causa de todas las cosas que van a venir. A propósito, esta semana también estuvo visitándonos una pareja, un matrimonio desde Tandil, ¿sí?, que hacían 20 años o un poquito más que no nos veíamos, ¿sí? Y es una pareja que nunca estuvo en contacto y han quedado de venir, tal vez en algún momento. Ellos quieren ver la iglesia, a ver si la iglesia es lo que es o si la iglesia es otra cosa. ¿Sí? Porque están muy desilusionados de muchas cosas, ¿sí? Así que, hermanos amados, la iglesia de Jesucristo hoy necesita un revisar su mensaje, ¿sí? Su mensaje. Bueno, dice la palabra: 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle, diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, pero interviniendo el tribuno Lisias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban, diciendo ser así todo. Qué cosa, ¿no? Bueno, después sigamos. Señor, oramos para esta mañana poder hablar esta palabra. Tráiganos revelación, tráiganos luz, Señor, porque también esta palabra se va a cumplir en medio nuestro, Señor, porque esta es tu palabra, Señor. Queremos tener un tiempo donde al oír esta palabra, nuestro corazón también, Señor, pueda tomar decisiones fuertes con respecto a lo social, con respecto a las determinaciones de los gobiernos, de los estados, de la religión, Señor. Y podamos esta mañana tener una claridad espiritual de cuál es nuestro rol cada vez, Señor, en este tiempo, en este ahora, Señor, para que no nos enfriemos, para que no nos decepcionemos, para que no nos cansemos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos
Danos una palabra profética esta mañana. Ábrenos los oídos espirituales y límpianos y lávanos esta mañana de todo aquello que es corrupción, ya sea, Señor, en la mente, en el alma, en el espíritu, en el cuerpo, Señor. Y danos una palabra que nos reúna alrededor de tu trono y nos permita esta mañana tener esta experiencia de conocerte más, de entenderte, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, como ustedes estuvieron viendo la semana pasada, cómo Pablo es tomado prisionero en el templo. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes que los judíos le recomendaron, la iglesia judía le recomendó al apóstol Pablo que se hiciera como un voto, y ese voto era el voto nazareo, que era por una semana? ¿Sí? Ese voto nazareo se podía hacer por una semana. El voto nazareo se podía hacer de por vida. En este caso se hizo por una semana. Y el apóstol estaba ahí tranquilo en el templo, ¿sí? Y lo llevaron preso, ¿sí? Y lo acusaron de muchas cosas, ¿sí? Que no eran ciertas, pero yo quiero decirle esto, y es lo que tenemos también que aprender nosotros. Nos van a acusar de muchas cosas que no son ciertas, pero nos van a acusar. Bueno, tanto a usted como a mí, ¿sí? A mí me acusan de cosas inverosímiles, ¿no? Cosas que no sé de dónde las sacan. Bueno, hay cosas que han sido cosas exageradas, hay cosas que uno dice, ¿de dónde las sacará? ¿Sí? ¿Cómo llegarán a esa conclusión? ¿Sí? Fíjense ustedes, vamos a ver varias cosas, pero antes de ver, me gustaría repasar con ustedes el capítulo número 10 del libro de los Hechos, el 9, donde está el llamado del apóstol Pablo. Acá el apóstol Pablo, en el capítulo número 9, versículo número 10, para entender por qué el apóstol Pablo, cómo está conectado su llamado con lo que le pasa, ¿sí? Y también yo quiero que usted entienda esto, mi llamado está conectado con lo que me pasa. Bueno, y vamos a ver esto cómo es. Miren, dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Bueno, y aún acá tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Bueno, su misión o su tarea tenía 3 ámbitos. Un ámbito eran los gentiles. Segundo ámbito eran los reyes, la gente más importante de las ciudades, ¿sí? Y finalmente dice los hijos de Israel. Entonces, eran 3 ámbitos.
Bueno, ahora, cuando estamos acá en el capítulo número 24, ¿en qué ámbito lo vemos al apóstol Pablo acá? Ante los reyes. Bueno, si ustedes leen el capítulo número 23, estaba en el templo. Cuando él estaba en el templo, ¿quiénes eran los que estaban en el templo? ¿En qué ámbito estaba? Los israelitas. ¿Está bien? O sea, si ustedes empiezan a darse cuenta, tiene tres aspectos. Por eso que es tan importante que todos nosotros empecemos a entender la validez que tiene, ¿qué cosa? La visión, misión de nuestra vida. Si la iglesia, si los hermanos no tienen clara la visión, misión de su vida, ¿qué les va a pasar? Que cualquier cosa viene bien. Bueno, tiene que haber una visión, misión, y tiene que haber un desarrollo como iglesia. ¿Se acuerdan ustedes cuando nosotros les explicamos Isaías 61, ¿sí? Sobre fundamentación, edificación, sobre edificación? Y hablamos en Isaías 61 sobre un aspecto que era reconstruir las ruinas antiguas. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, ¿qué es reconstruir las ruinas antiguas? Es ir a mi familia para atrás, o sea, mi familia paterna, materna, mis primos, mis tíos, ¿sí? Y empezar a hacer ¿qué cosa? Reconstruir. Y a la vez todos esos escombros de generaciones y de generaciones, ¿qué tiene que ocurrir? Tienen que cambiar. Bueno, esto es lo que es el Evangelio. El Evangelio es una puerta abierta, o sea, yo me convierto a Cristo y soy una puerta abierta para la destrucción de muchas cosas que están en mi familia y tienen que cambiarse, ¿sí? Pero ¿cómo se hace eso? Ya hemos hablado de esto muchas veces, con mucha oración. Bueno, por eso que le decíamos la otra vez, los hermanos que van a estar en sobreedificación tienen que cambiar, ¿qué cosa? Las situaciones que venían de generación en generación. Tenemos que cambiar esas cosas para poder decir, ahora hemos entrado en la superabundancia. ¿Por qué? Porque la miseria, la escasez, los vicios, los problemas de carácter, ¿dónde están? Atrás. Atrás. Y si usted no cambia eso y va contra eso y lo transforma, es un día a usted lo come, ¿sí? Es como como cuando el hierro se lo come eso amarillo que hay, ¿sí? Que se llama óxido. El óxido, esa familia tiene que cambiar. Por eso mucha gente no puede avanzar. Hay muchos hermanos que no pueden avanzar en la vida espiritual porque ¿qué es lo que no arreglan? El óxido. ¿Y el óxido está dónde? En las generaciones atrás. ¿Amén? Muy bien. Acá el apóstol Pablo tenía entonces la visión, misión. Recuerden ustedes, nosotros tenemos una visión, misión como iglesia. Nosotros tenemos que tomar esa visión, misión, apropiarla y empezar a hacerla. Esto es lo que yo les he mostrado por generaciones. Los hermanos dicen, qué lindo pastor que usted fue a su familia y que su familia. No, pero no se trata de mi familia. ¿Se trata de qué? Se trata de Dios, que tenemos que hacer ¿qué cosa? Reconstruir las ruinas antiguas. Reconstruir. De eso se trata. No se trata de que a mí el Señor me favorece, sino de que el Señor quiere que todos nosotros reconstruyamos, ¿sí? Así que cuando el apóstol Pablo está acá frente a Félix, no es algo casual, no es algo que le está haciendo, no es que le salió bien, no es que justo lo agarraron y él no debía estar en el templo y lo mandaron para allá a hablar con un gobernador. No, no fue así. ¿Qué estaba? ¿Estaba dónde? Escrito en él, lo veían. ¿Qué es lo que veían? A este hay que mandarlo a hablar con la gente importante.
porque estaba escrito ¿dónde? En él. ¿Sí? Ahora la pregunta entonces, ¿qué está escrito en mí? ¿Qué ve la gente que yo soy? ¿Hacia dónde me lleva la gente? ¿Hacia dónde me llevan mi familia? ¿Hacia dónde me llevan mis familiares? ¿Sí? ¿Hacia dónde me llevan? Porque esa es la pregunta. O sea, ¿me oyen? ¿Por qué no me oyen? O sea, ¿qué hay escrito en mí? ¿Cuál es mi camino? ¿Sí? Esto es lo que uno tiene que empezar a decir, Señor, entonces tiene que haber un escrito en mí, tiene que haber algo que diga lo que yo soy, por lo cual me llamen, me convoquen, o me hablen, o me busquen, o me pidan. ¿Por qué? Porque soy lo que soy delante del Señor. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, por eso hablamos que en la fundamentación tiene que haber algo básico, que es la identificación de quién soy. Se tiene que escribir en mi fundamentación el quién soy. Bueno, aquellos que están más atentos a esto, sí, saben que hablamos de ser reyes, sacerdotes, profetas, ¿sí? Pero ¿quiénes somos? ¿Cómo nos llaman a nosotros? Ya no solamente la gente que no conoce a Cristo, sino la gente, nuestra familia. ¿Cómo nos llaman? Bueno, y esto es importante. Entonces, el apóstol acá se va a enfrentar a uno de los aspectos de su visión, misión. ¿Cuál es el aspecto acá? Los reyes, los principales. Bueno, y acá va a recibir una acusación. Como dice la palabra, se juntaron el sumo sacerdote Ananías. ¿Se acuerdan ustedes de este nombre Ananías? ¿Les suena en el juicio de Cristo? ¿Se acuerdan ustedes? Cuando la noche que el Señor fue enjuiciado, también había un Ananías. ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Sí? Había un sumo sacerdote que se llamaba Ananías. Los sumos sacerdotes, por lo general, tenían como los nombres similares. Ya habían pasado acá más de 20 años de la muerte de Cristo, aproximadamente. ¿Sí? Así que este Ananías, lo más probable es que no era ya el mismo Ananías. ¿Sí? Pero tenía el mismo nombre. Qué cosa, ¿no? Así que bueno, y había un orador que se llamaba Tértulo, que en realidad se traduce como abogado. Era un abogado acusador y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. ¿Sí? Cuando fue llamado, ¿sí?, Tértulo comenzó a acusarle. Bueno, y toda la primer parte es solo la presentación de los que hablan bien. Pero ustedes sabía hablar bien este hombre, y él se refirió, oh, excelentísimo, ¿no? Ah, qué palabra, ¿no? Qué terminología. Sí, Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero para no molestarte, pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre, a mí me da risa esta parte, es una plaga, ¿no? ¿No? Hermanos, ¿no? La gente que diga de nosotros que somos una plaga, ¿no? Sería bueno, ¿no? Amén, ¿no? Ustedes saben, ¿no? ¿Qué es una plaga? Algo que se reproduce. ¿Sí? ¿No? Eso es una plaga, se reproduce, de la nada se reproduce, se sigue reproduciendo. Este hombre es una plaga o una aflicción para nosotros, está en todos los lugares. ¿Sí? Donde uno va, él aparece, va para allá, aparece, ¿no? Hay algunas personas que a nosotros también nos ven como una plaga, no se preocupe, ¿sí? Somos plaga para algunos, ¿sí?, que no sabemos por qué, pero somos plaga para algunos, ¿sí? Dice la palabra que promotor de sediciones. Usted sabe lo que es una sedición, ¿sí? Una sedición es un alzamiento, ¿sí?, un alzamiento colectivo y violento, ¿sí?, contra la autoridad, contra el orden público, contra la disciplina, sin llegar a ser una rebelión, ¿no? Es como, vamos a llamar así, como una protesta a la fuerza. ¿Viste? Como protestar a la fuerza, ¿no? Y tratar de romperlo todo. De eso lo están acusando el apóstol Pablo.
Cuando el apóstol Pablo, usted lee las cartas a los romanos, ¿qué lee? ¿Sí? Sométanse a toda la autoridad, guarden la paz de la... ¿Se acuerdan ustedes? Nada que ver, pero lo acusan ¿de qué? De sedicioso, fíjense ustedes. Primero de plaga, segundo de sedicioso, de ser una persona que no quiere la paz de la ciudad. Y no es verdad, pero lo acusan de esto, fíjense. Así que a nosotros también nos van a seguir acusando de cosas que no tienen que ver con ellos. Y dice la palabra, entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. ¿A quién le llamaban la secta de los nazarenos? A todos los que seguían a Cristo, al Señor Jesucristo, le llamaban la secta de los nazarenos. ¿Sí? O sea, era como un partido. Cuando a uno lo acusan de secta, lo quieren descalificar. Eso es lo que a uno le llaman. Cuando a uno le llaman secta, es porque nos quieren descalificar. ¿Descalificar de qué cosa? De validez. ¿Sí? Es como que a uno lo acusan de que uno está haciendo algo muy oculto, ¿sí? Y tiene un grupo de personas que están en lo oculto, están en lo guardado, en lo secreto, y no quieren salir a luz. Eso no era cierto de los nazarenos, de los seguidores del Señor. No era cierto. Ellos estaban a la luz, pero ellos querían acusarlo de esto, de secta. ¿Sí? ¿Cuántos saben que a nosotros nos acusan de secta? ¿Sí? Yo sé que nos acusan de secta, ¿no? Hay pastores que nos acusan de secta. Hablan conmigo y están contentos. Salen de hablar conmigo y me acusan de secta. ¿Cómo puede ser? Bueno, no es raro que nos acusen así. ¿Por qué? Si al apóstol Pablo lo acusaban y no era secta, mire, imagínense, no nos van a acusar de secta. Dice la palabra, intentó también profanar el templo. ¿De qué lo acusaron? De faltarle el respeto al templo. ¿Sí? Y si los que lo habían invitado al templo, ¿quiénes fueron? La misma iglesia de los judíos, le habían colocado gente, incluso más, él había pagado a la gente, que era como se hacía, para que lo acompañaran en el voto. Dice la palabra, y quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, pero interviniendo el tribuno Licias con gran violencia, le quitó de nuestras manos. A nosotros, pobre gente, nos han hecho la violencia. Miren ustedes, sabía hablar, o sea, sabía colocar. Entonces, hermanos, la mayoría de la gente que habla en contra del cristianismo es gente que habla, pero no tiene verdaderos argumentos. No es que está hablando con argumentos, simplemente nos están diciendo cosas para que nos callemos la boca. Simplemente nos están diciendo cosas. Y esto es lo que nos va a pasar a todos nosotros, a todos nosotros. Nos quieren callar. ¿Por qué nos quieren callar? Porque decimos lo que hay que decir, hablamos lo que hay que hablar, pensamos lo que hay que pensar. Fíjense, dice la palabra, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. ¿Sí? Es como que te trajeron un problema que no es tu problema. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Y los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. O sea, ¿qué es lo que ellos trabajaban? ¿Se acuerdan ustedes cómo acusaron al Señor? ¿Cómo lo acusaron al Señor? ¿Sí? Los judíos que acusaban al Señor, incluidos los fariseos, incluidos los sacerdotes, ¿dónde se ponían? Atrás, entre la multitud. ¿Y qué decían? Instigaban la multitud y decían, digan que lo maten, digan que lo maten. Entonces la gente decía, que muera, y el otro, que muera. Entonces contagiaron así a todos. Esto es lo que estaban haciendo acá, que trajeron muchos judíos ahí afuera para impresionar ¿a quién? Al gobernador, para que el gobernador, ¿qué dijera? Esto es así, hay mucha gente que dice que es así, y se acabó. Pero ¿qué pasó? No fue así. Como en este lugar era el Imperio Romano siempre quería establecer una postura de equidad, que era oír al acusador y oír al que se defendía, ¿sí? Para poder tener claridad.
por eso el juicio al Señor Jesucristo fue totalmente injusto, ¿sí? Por eso fue injusto, porque Pilato terminó haciendo ¿qué cosa? Lavándose las manos. Eso significa que hizo lo que quería la gente, pero no la justicia. Ahora fíjense lo que va a pasar acá. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación. Con buen ánimo haré mi defensa. Fíjense ustedes, Pablo, frente a todas las acusaciones, frente a toda la gente que le gritaba cosas, él dijo: con buen ánimo haré mi defensa. Qué bárbaro, ¿no? O sea, otra vez el apóstol Pablo tiene una actitud positiva, una actitud buena, una actitud sana, una actitud de un hombre que no tiene miedo de la verdad, no tiene miedo de las acusaciones. Y dice: como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. No me hallaron haciendo nada raro en Jerusalén. Yo no hice nada raro en Jerusalén. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. No tienen pruebas. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, fíjense ustedes, ¿no? Herejía, ¿sí? O este disparate del cristianismo que le llaman ellos, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Bueno, acá hay algo muy importante que nosotros también necesitamos rescatar, y creo que lo dijimos el otro día, y creo que también ustedes lo han empezado a entender. La Escritura, el Antiguo Testamento, es un respaldo muy fuerte para toda nuestra fe, ¿sí? Y la otra cosa importante son los padres. Fíjense ustedes lo que dice la palabra: así sirvo al Dios de mis padres. Bueno, cuando habla de padres, tiene dos referencias. La primera referencia es a sus padres, y la segunda referencia es a los padres de Israel. ¿Quiénes son los padres de Israel? Son los patriarcas: Abraham, Isaac, Jacob. ¿Me entiende? Porque todo proviene de ellos, ¿sí? Abraham, Isaac, Jacob. Nosotros también, como hemos hablado y hablamos en Romanos, ¿sí? Nosotros también tenemos una profundización en estas tres personas, ¿sí? Porque nosotros somos israelitas desde el corazón. O sea, nosotros en realidad, la idea de Dios del Israel siempre fue el corazón, ¿sí? Ese fue siempre la idea de Dios, el corazón. Así que ahora acá el apóstol Pablo está diciendo: el Dios de mis padres, yo sigo el camino del Dios de mis padres, ¿sí? Creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. O sea, ¿a quién cree usted que le está hablando el apóstol Pablo? ¿A Félix o a los judíos ahí, israelitas? A los israelitas. A él les está, ya se refirió a Félix. Ahora, lo de Félix, ¿qué era? Yo no hice ninguna revuelta, yo estuve tranquilo. Todos pueden dar testimonio de lo que yo estoy diciendo, porque yo no hice nada raro en Jerusalén de lo que ellos me acusan. Pero ahora a los israelitas, ¿qué le está diciendo? Sirvo al Dios de mis padres, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos, ¿sí? O sea, acá aparece el mensaje que nosotros tenemos que tener claro. Cuando el Señor le dijo a los israelitas judíos, les dijo: yo vi el día, Abraham vio el día mío y se alegró. O sea, ¿qué significa eso? Que Abraham está vivo.
Eso es lo que le decía el Señor le decía a los judíos. Dice, así que la esperanza de qué abrigamos, de la resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Ese es el juicio donde en el tribunal de Cristo y el juicio en el gran trono blanco. Así que el apóstol Pablo, ¿sí?, está hablando de dos cosas que son fundamentales. La iglesia tiene que tener esta claridad. Hermanos, un día vamos a resucitar. Amén. Vamos a volver. Esto no se termina acá. No son 80 años de vida, ni 60, ni 90, ni 100. Esto no termina acá. Un día vamos a resucitar. Dice la palabra, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Fíjense ustedes lo que nos motiva a nosotros a tener una vida de pureza, que es la resurrección, que un día vamos a ser juzgados por Dios. Ya seamos cristianos, los cristianos van a ser juzgados en el tribunal de Cristo, y los no cristianos van a ser juzgados en el tribunal blanco, el final de todo. Pero mire, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años, fíjense, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. En eso estaba yo en Jerusalén. ¿Qué estaba haciendo? Dice él. Presentando ofrendas. Y dice, estaba en ello cuando unos judíos de Asia, y ahí estaban, ¿se acuerdan los de Asia? La iglesia de Apocalipsis, o las cartas de Apocalipsis, ¿a qué lugar fueron escritas? A la iglesia de Asia. ¡Qué curioso! Yo quiero que usted piense. ¿Y quiénes eran los judíos? ¿De dónde vinieron los judíos a acusarlo? De Asia. Bueno, cuando ustedes miran el mapita, ahí miren por favor el mapita después en su casa, o si quieren ahora, abran y miren el mapita y ahí se van a dar cuenta. Ah, pero estos son los judíos de Éfeso, son los judíos de Esmirna, son los judíos de Filadelfia. Ah, son todos ellos los que están acá, este tipo de judíos. Ah, ¿y por qué la carta de Apocalipsis entonces? ¿A quién estuvo dirigida? A los cristianos de Asia. Qué curioso, ¿ah? Qué curioso, Señor. Bueno, sigamos. Y dice la palabra, estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme, si contra mí tienen algo. Digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, o sea, cuando estuvo la vez anterior en el capítulo 23, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. ¿Cuál fue el problema que exasperó definitivamente a los judíos? ¿Sí? El tema de la resurrección de los muertos. Hermanos, si nosotros empezamos a predicar la resurrección de los muertos, se nos van a armar muchos líos. Entonces, ¿qué tenemos que predicar? La resurrección de los muertos. ¿Amén? Usted tiene que predicar la resurrección de los muertos. Tendríamos que empezar a predicar en toda la ciudad la resurrección de los muertos, el día en que Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces la palabra dice, entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, cuando descendiera el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. ¿Por qué cree usted que lo postergó? Porque tenía, ¿qué cosa? El Félix ¿qué le agarró? Y le agarró el quickie. ¿Le agarró qué cosa? ¿El miedo de qué? De la vida eterna. Hermanos amados, la mayoría de la gente le tiene miedo a la vida eterna. ¿Por qué le tiene miedo a la vida eterna? Porque no sabe dónde va a ir. Porque está inseguro. No importa filósofo,
no importa sociólogo, no importa antropólogo, no importa psicólogo, no hay forma de enfrentarse a la vida eterna sin Cristo. No hay forma, no hay manera, ¿sí? No importa esto de lo que hay en la India, no importa el islamismo, no importa nada. La vida eterna usted la enfrenta sin Cristo, no hay forma de tener seguridad. Y dice la palabra: y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. ¿Por qué hizo esto Félix? Porque no había nada en él que viera que era digno Pablo de tenerlo preso, pero tampoco lo podía soltar. ¿Por qué? Porque tenía a los judíos encima. Fíjense ustedes, hermanos, si no es como la justicia de hoy. Un juez no hace justicia, ¿por qué? Porque le tiene miedo ¿a qué? A la gente. Le tiene miedo a lo que le van a decir. Un juez, este hombre no hacía justicia porque le tenía miedo ¿a quién? A los revoltosos de los judíos. Entonces, mis hermanos, las cosas no han cambiado. El hombre es hombre y toda la vida se ha mantenido de esta manera. Por lo tanto, no tengamos temor, porque nosotros también, si somos juzgados, vamos a ser juzgados de la misma manera, de forma injusta. Pero ¿qué se tiene que leer en nosotros? La visión, misión. ¿Qué se tiene que leer en nosotros? ¿Quiénes somos? Fíjense ustedes lo que dice acá. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Fíjense ustedes, ahí Félix le pidió que le hablara de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, fíjense ustedes la justicia, ¿de qué estaba hablando a él? Del problema que él tenía, ¿cuál es el problema? Estaba inclinada la balanza, ¿para dónde? Para donde el pueblo lo quería. Dice la palabra, del dominio propio. El apóstol Pedro habla de esto, y añadan dominio propio. Fíjense ustedes, 3 cosas que son básicas. Y yo muchas veces, incluso con la familia, hablando, les digo, tenemos que ser justos, más justos que todo. Tenemos que ser justos. Primero, tenemos que ser justos. Segundo, tenemos que tener dominio propio. Esto de que no logré dominarme, o que se me escapó, o que no quise decir, pero lo dije, ¿sí? Nosotros necesitamos dominio propio, ¿sí? Dice, y el juicio venidero, ¿qué le pasó a Félix? Se espantó. Fíjense ustedes, se espantó. ¿Cómo se habrá llegado a su corazón esa palabra? Entonces nosotros, ¿cómo hacemos para espantar a la gente? Para que la gente se espante. ¿De qué le hablamos? De la justicia. Justicia. Iglesia, por favor entiendan. Estamos en un país injusto, donde los de la izquierda son injustos, los de la derecha son injustos, los del centro son injustos, y nosotros somos los únicos que podemos ser justos. Por eso no podemos apoyar políticamente a nadie. No porque no nos guste o nos guste. Tenemos que ser justos. ¿Por qué se asustó este hombre? Dijo, este hombre es justo. ¿Entiende lo que estoy diciendo? ¿Me entiende lo que estoy diciendo? O sea, si ustedes no logran ser justos en sus juicios, vamos mal, porque nuestro corazón está desviado y delante de Dios estamos mal. El otro aspecto, dijimos, el dominio propio. No puede salirme un hermanito o alguien decir, no, lo que pasa es que yo no me pude dominar, y vio, pastor, lo que pasa es que me enloquecí. No, viejo, no te va a enloquecer nada, domínate. Claro, porque hay hermanos que dicen, yo me enloquecí, por eso le pegué un tortazo a mi mujer. ¿Qué es eso? Domínese.
Domínese de una vez. ¿Me entiende? Y el juicio venidero. O sea, nosotros tenemos que entender la resurrección de los muertos, hermano. Y ahí va a salir a luz toda verdad. ¿Me entiende? Por eso la iglesia tiene que abandonar esta postura de injusticia. ¿Me entiende lo que le digo? O sea, no podemos ser injustos. Nosotros pastoreamos. ¿A quién pastoreamos? A los de la izquierda y pastoreamos a los de la derecha. A los del centro izquierdo y al centro derecho. ¿Quién los va a pastorear si yo estoy inclinado a la izquierda? ¿Quién va a pastorear a los de la derecha? ¿Me entiende? ¿Qué va a tener que levantarse un pastor que hable sobre la derecha? Porque nosotros no podemos pastorearlos. O los de el pañuelo no sé cuánto, con el pañuelo no sé dónde. Nosotros, ¿quién va a pastorearlo si yo estoy del lado del pañuelo tal? ¿Me entiende lo que le digo? O sea, tenemos que ser justos. Si nosotros abandonamos la justicia, no podemos pastorear a Félix. Félix quería oír, ¿por qué? Porque empezó a oír a un hombre justo, a un hombre que tenía dominio propio, a un hombre que creía en la eternidad, y se asustó, él se asustó. Por supuesto, él era sinvergüenza, como todos los sinvergüenzas, como todas las personas que son excelentísimos. ¿Me entiende lo que le digo, no? ¿Entiende? ¿Comprende esto? Excelentísimo, nada. ¿Qué esperaba? Dice también con esto, que Pablo le diera dinero para que le soltase. Fíjense ustedes, ¿se puede hacer justicia con plata? No se puede hacer justicia con plata. Y todos ustedes y todos nosotros somos testigos y sabemos que es así. Una persona que no tiene plata no puede recibir justicia. ¿Cómo puede ser eso? Pero es así como se vive el mundo en el que vivimos, un mundo injusto. Pero los que no tienen que ser injustos, ¿quiénes somos? Nosotros. Nosotros. Muchas veces lo hacía venir y hablaba con él porque esperaba que le diera dinero. Pero al cabo de 2 años, fíjense ustedes cómo es posible que un hombre estuviera prisionero 2 años. Acusado de algo que no era cierto, y nadie podía decir por qué, porque el otro estaba interesado en la plata. Todo esto es lo mismo, toda la vida fue así, desde que el hombre cayó en pecado. El mismo Adán le dijo al Señor: la mujer que me diste. O sea, ya tenía alguien a quien echarle la culpa. Desde ahí empezó todo el problema. Caín y Abel. Caín, que le dijo: tu hermano, qué sé yo por qué tengo que ocuparme de mi hermano. No sé, ¿me entiende? Todas esas cosas son injustas. Esto que decían, que hemos visto en el movimiento de la iglesia, y yo lo he visto en el WhatsApp, los hermanos cuidándose unos a otros, apoyándose unos a otros, visitándose unos a otros. Eso es justo. ¿Me entiende? Eso es no hacerse a un costado diciendo que lo haga otro, ¿por qué lo voy a hacer yo? ¿Me entiende? Es como tomemos el camino del Señor y tomemos las decisiones apropiadas, ¿sí? No esperemos que otro haga algo, hagámoslo nosotros. Al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. ¿A usted le parece bien? ¿A usted le parece? Quiso agradar a los judíos, quiso agradarlos. Entonces, mis hermanos, no hagamos cosas por agradar a uno de los hijos. A veces la injusticia comienza en la casa. A uno de los hijos se lo favorece porque me gusta como es, porque me gusta como me habla, porque es más agraciado, porque, bueno, a mí me hace bien, no se me opone. Entonces, como no se me opone, y al otro, ¿qué hago? A los sopapos lo manejo al otro, porque no me gusta como es. Ahí empieza la injusticia. La justicia tiene que empezar por casa. Tiene que haber justicia en casa. Tiene que haber justicia en el matrimonio. Tiene que haber justicia
en los recursos, tiene que haber justicia en la iglesia, tiene que haber justicia entre los hermanos, porque de esa manera no vamos a dejar preso a nadie. Esta mañana Félix dejó preso a Pablo, porque Pablo no le dio dinero y porque a Pablo no lo vino a defender la iglesia de Jerusalén. Fueron 2 años que la iglesia de Jerusalén nunca dijo nada para apoyar a Pablo. Pablo tampoco lo quería porque estaba escrito en él, ¿qué cosa? Yo tengo que comparecer ante los reyes. Mi pregunta esta mañana para terminar es, ¿qué está escrito en nosotros? ¿Y qué cosas nosotros tenemos que entender con claridad sobre el Evangelio para que el Evangelio sea poderoso en medio de nosotros y transforme a la sociedad, transforme a la gente y finalmente el Señor descienda en su reino y cuando nos juzgue el Señor pueda decir, acá hay un justo, este es un hombre justo, una mujer justa? ¿Sí? ¿Qué hay escrito en tu corazón? Señor, esta mañana les he hablado esta palabra que es preciosa, que nos muestra un hombre que no cambia, un hombre que no cambia porque está apoyado o un hombre que no cambia porque no tiene apoyo, sino, Señor, Él tiene cosas que son la verdad, son la justicia, Señor, el dominio propio, Señor, la vida eterna, el juicio eterno. Aquel día cuando tú despiertes a todos y se levanten los que han muerto y resuciten y se coloquen delante tuyo y ellos puedan decir, Señor, acá estoy. Y toda nuestra vida a la luz, sin oscuridad, seamos juzgados. Señor, esta mañana ayúdanos a predicar el Evangelio. Ayúdanos a predicar el Evangelio que predica la resurrección de entre los muertos, donde todos un día seremos juzgados. Padre, esta mañana glorifica tu nombre. Levántanos, danos fuerza. Iglesia, que el Señor esta mañana nos dé fuerza. Iglesia, que esta mañana el Señor nos dé fortaleza para enfrentarnos a los límites, para enfrentarnos a la oposición terrible que va a venir, porque va a venir. Señor, que no disminuyamos, que no nos achiquemos, que no huyamos, sino esta mañana esté escrito en nosotros la visión, misión, en el nombre de Cristo Jesús. Así sea, Señor. Amén. Amén. Aleluya. Póngase de pie un momento. Y adora al Señor. Y dígale, Señor, acá está mi vida para que tú escribas en ella la visión, la misión, el camino que tengo que seguir. Acá está mi vida, Señor. Señor, que toda familia aquí pueda entender la visión, misión, y pueda entender, Señor, que está escrito en su corazón lo que es. Y no lo puede cambiar porque sí nada más, sino esa escritura viene del Espíritu Santo, que escribe en nuestro corazón nuestro camino, lo que vamos a hacer, lo que vamos a emprender, cómo nos ven los demás, está escrito en nosotros. Ayúdanos esta mañana, ayuda a mis hermanos, levántalos, fortalécelos. Esta mañana te ofrecemos la vida para que tú tomes todo dominio,
todo dominio, tómalo. Queremos ser personas justas, personas llenas de dominio propio, ser personas que hablamos sobre el juicio que vendrá al mundo entero. Ayúdanos a predicar el Evangelio, ayúdanos a no callarnos, ayúdanos. Esta mañana ayúdanos a sacarnos las ideologías políticas, ayúdanos a quitarnos esa ideología que ha marcado nuestro corazón, pero nos ha alejado de tu llamado. Ayúdanos. Esta mañana coloca en nosotros una clara visión, un claro propósito para emprender otra vez esto de andar contigo y de estar contigo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Alábale al Señor. Alábale. Dile, Señor, acá está mi vida. Acá está mi vida. Acá está mi vida, Señor. El apóstol Pablo, con todo límite, él habló tu palabra en la cárcel, injustamente. Ayúdame esta mañana. Ayúdanos esta mañana. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a rendirnos al llamado. Ayúdanos a rendirnos al propósito. Esta mañana, ayúdanos. Ayúdanos. Aleluya. Hermanos, el Señor nos está llamando a través de esta palabra a no tener miedo, porque va a venir el adversario. Va a venir el adversario. Hace mucho tiempo el anticristo se ha levantado, el falso profeta. Pero necesitamos la valentía. Esa valentía viene solo del poder del Espíritu Santo. Solo viene de Él. Esta mañana recibe al Espíritu Santo. Dile al Señor: Señor, recibo al Espíritu Santo. Recibo al Espíritu Santo. Recibo la fuerza que viene del Espíritu Santo. Señor, son los tiempos postreros. Son los tiempos postreros. Sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Es por tu espíritu, tu sangre y tu amor, por tu misericordia y tu bondad. Es por tu espíritu, tu sangre y tu amor, por tu misericordia
tu espíritu, tu sangre y tu amor, por tu misericordia y tu bondad, es por tu espíritu, tu sangre y tu amor, por tu misericordia y tu bondad. Haz en mí lo que tengas que hacer, barro en tus manos, yo quiero ser. Abro a ti mi corazón, opera Jesús por tu espíritu. Haz en mí lo que tengas que hacer, barro en tus manos, yo quiero ser. Abro a ti mi corazón, opera Jesús por tu espíritu, opera Jesús por tu espíritu, opera Jesús por tu espíritu. Aleluya, aleluya. Señor, esta mañana le damos la bienvenida al Espíritu Santo, Él que representa tu persona. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo, para que nos unjas, para que nos uses. Incluso en hermanos o hermanas que dijeron, esto no es para mí, es que yo no tengo, no puedo. Esta mañana, Señor, se produzca en medio de nosotros un quebrantamiento. Señor, esa negación, Padre, esta mañana podamos descubrir que si no somos enviados a los gentiles, somos enviados a los reyes. Si no somos enviados a los reyes, somos enviados a los judíos. Señor, no hay rincón, no hay persona a la que no hemos sido enviados. No hay estrato social al que no hemos sido enviados. No hay persona a la que no fuimos enviados. A los enfermos, a los que están en la cárcel, a los que están en los hospitales, a los que están desanimados, a los adictos, a los borrachos, a los que tienen vicios, a los que juegan en el casino. Señor, no hay hombre o mujer al que no hemos sido enviados. A los comerciantes, a los empresarios, a los políticos de la izquierda, a los políticos de la derecha, a los políticos, a todos ellos hemos sido enviados. A los que no son políticos, a los que no saben nada, a ellos también. A los niños, a los bebés, a los ancianos, a los jóvenes, a los más modernos, a los menos modernos, a los que escuchan música rock pesada, a los que escuchan rap, a los que oyen, a los que no oyen. Hemos sido enviados. Espíritu Santo, esta mañana unge la iglesia, unge este pueblo tuyo, úngelo, 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 úngelo. Unge esta iglesia, unge los niños de esta iglesia,
Unge a los ancianos de esta iglesia. Unge a los que están. Unge a los que no están. Úngelos. Úngelos con palabra, con autoridad. A los que creen que no tienen, dales. A los que creen que tienen, dales más. Aleluya. A los que dicen, yo no tengo el don profético, dales el don profético. A los que dicen, yo no tengo el don de echar fuera a los demonios, dales el don. A los que dicen, nadie me llamó a mí, llámalos esta mañana. Hemos sido enviados. Aleluya. Aleluya. Alábale, alábale, alábale. Alábale, alábale. Alábale. Aleluya, alábale. Aleluya. Hermanos, el otro día me subí a un colectivo, a un micro en Santiago, y cuando me subo al micro pensé que alguien estaba hablando en lenguas, y era una persona que hablaba en un dialecto en realidad. Alguien empezó a hablar en lenguas en un colectivo, y no era un dialecto, y es el dialecto que nosotros conocemos. Hermanos, hay algo poderoso, hay algo grande, hay algo fuerte. Hermanos, esta mañana tomemos, bebamos, digámosle al Señor: Señor, capacítame esta mañana. Haz lo que quieras de mí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Haz en mí lo que quieras hacer. Barro en tus manos, yo quiero ser. Abro a ti mi corazón. Opera Jesús por tu espíritu. Haz en mí lo que quieras hacer. Barro en tus manos, yo quiero ser. Abro a ti mi corazón. Opera Jesús por tu espíritu. Opera Jesús por tu espíritu. Opera Jesús por tu espíritu. Esta mañana, Señor, nos entregamos al llamado, y como iglesia, Señor, aceptamos lo que vas a hacer. Aleluya. Lo que vas a hacer, lo aceptamos. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. El Señor sea exaltado esta mañana. Amén. Él sea muy bendecido. Muy bendecido. Amén. Aleluya. Dios te bendiga muchísimo. Amén. El Señor te bendiga, te dé gracia, te dé sabiduría, ¿sí? Te dé esa fuerza que viene de lo alto ahora mismo para recobrar el empuje y la vitalidad del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga mucho. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condena.